Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este nuevo programa dentro de una serie en la que un grupo de docentes de la UNED del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político nos acercan el oficio del historiador, el narrador que nos va a ayudar a fomentar un espíritu crítico y social para ser capaces de interpretar por nosotros mismos el discurso sobre el pasado y ser conscientes de la metodología que conduce al conocimiento de ese pasado. Hola, bienvenidos a otro programa del Oficio del Historiador. Hoy estamos aquí, como siempre, Marisa González de Oleaga, Pilar Mera y Miguel Martorell, y vamos a charlar con Enrique Fáez Díaz. Enrique es profesor de Historia en el Departamento de Historia, Teorías y Geografía Política de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Tiene una de esas trayectorias que a mí me gustan por la complejidad. Es licenciado en Ciencias de la Información, pero además es doctor en Ciencias Políticas, ¿no? Él se reivindica a sí mismo, además, como un historiador multidisciplinar y, por encima de todo, también lo cuenta él en su trayectoria, en su currículum, él se considera un biógrafo. Un biógrafo que aborda el género de la biografía desde diversas perspectivas, también multidisciplinares. Enrique es autor de una biografía del Marqués de Comillas que publicó Marcial Pons, que es un libro que recomiendo efusivamente a cualquiera de los oyentes, y acaba de publicar una biografía de Demetrio Carceller en Galaxia Gutenberg. Acaba de salir hace un mes, es un libro que está todavía calentito y sobre el que, a lo largo de la conversación también iremos charlando. Pero vamos a empezar por las cosas que a nosotros nos gustan, ¿no? Este programa se llama El Oficio del Historiador y hay 2 o 3 preguntas que siempre acabamos realizando. Una primera es ¿cómo y por qué te dedicaste a esto de la historia? Bueno, de una manera sobrevenida, ¿no? Lo cual me vino bastante bien luego al dedicarme de una forma sobrevenida también a la especialización en biografía, puesto que uno comprende, ¿no? O por lo menos así lo entiendo yo, que no existen trayectorias lógicas o absolutamente cerradas. No hay un punto de partida y un punto de llegada. Hay un punto de partida y muchos puntos posibles de llegada, y en el camino pueden pasar muchas cosas. Lo cual, al haberlo vivido pues en primera persona, como me imagino que muchísima gente, la mayoría, si no todos o todas, facilita bastante las cosas a la hora de ponerse a rascar archivos para desentrañar la vida de otras personas, que no es la propia. Azar y mezcla de situaciones, ¿no? Y de factores y de evoluciones o pasitos atrás personales, ¿no? Que también los hay en todas las trayectorias, aunque no sea grandilocuente contarlo en un currículum. Hiciste la licenciatura en periodismo y habiendo nacido creo que en Gijón, ¿no? Sí. Siendo asturiano Sí. de nacimiento, la carrera supongo que sí era una elección, porque había que desplazarse además para venir a estudiar a Madrid. ¿Por qué periodismo y en qué momento se te cruza las ciencias políticas y la historia una vez que terminas? Pues no deja de ser una suma de azares. Me temo que esa va a ser la respuesta recurrente. Yo vocacionalmente siempre quise, desde que recuerdo, siempre me gustó mucho contar cosas, contar historias y intentar contarlas bien. La forma y el momento, pues me daba un poco igual, ¿no? Yo tenía mi estudio de radio de plastilina ahí en mi habitación de pequeño, ¿no? Y a la vez pues me gustaba mucho escribir, ¿no? Contar cosas de alguna manera. Vine aquí lo mismo por una suma de casualidades. Aquí digo a la Complutense porque estudié periodismo aquí cerquita en la Facultad de Ciencias de la Información, pero en un momento en el que podía haber acabado perfectamente, y así lo había solicitado, en Bilbao o en Santiago de Compostela. Una vez finalizada la carrera de periodismo, me incorporé al mundo profesional en prensa local en Asturias, varios años. Y como resultado también de suma de azar, descubrí un día un programa de doctorado que me fascinó desde la primera hasta la última letra en la UNED, sobre poder político y poder económico, y ahí caí. A partir de ahí fue como se fraguó ese doctorado, ¿no? en políticas y sociología, haciendo muchas otras cosas por el camino. Has dicho contar historias y hay una cosa que no todo el mundo
sabe de Enrique. Enrique, efectivamente, es que tiene pasión por contar historias, pero es que no solamente ha escrito libros como historiador, Enrique también es novelista. Y de hecho tiene algún premio de literatura en lingua, ¿no? En lengua asturiana. O sea, la pasión es esa, es contar, sea cual sea la vía. Sí, lo estoy formulando un poco sobre la marcha porque tampoco me lo había planteado así, pero sí, vamos a ver, un poco está en la raíz de todo, ¿no? Supongo que te referías al premio de novela Josefa Jovellanos, que es el que concede el gobierno asturiano, a novelas en lengua asturiana. Y esto de contar historias, decías, ¿no? Que aterrizas en un programa de poder político y poder económico, ¿no? Que también, de alguna manera, podría ser como el hilo rojo que une la trayectoria multidisciplinar y multitemática que sigues de manera de investigador. Entonces, como contador de historias, ¿cómo se cuenta la historia del poder político y el poder económico? ¿Cuál es el lenguaje, ¿no? Porque parece que uno pensaría desde fuera que es como un árido, ¿no? Tendemos a pensar historia económica, qué rollo, ¿no? Y sin embargo, esa capacidad que tienes de profundizar y encontrar y de contar historias, ¿cómo la defines? Antes que nada, hay que intentar comprenderlo, ¿no? Si no lo comprendes, no lo puedes contar. Eso es fundamental. Si te cansa o te resulta demasiado abstruso el tema en el que estás metido, lo vas a contar mal, ¿no? Yo creo que eso lo sabemos un poco todos los que nos enfrentamos a una página en blanco, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que es un componente fundamental que pongas amor en cualquier cosa que haces, en cualquier cosa. En una letra que escribes, en una clase que das, no sé, en unas hijas que crías, ¿no? Como en mi caso, en cualquier cosa. Poniendo esto, yo creo que no hay otra fórmula. Y luego es cuestión de suerte, ¿no? Y de dar con el tono y con el momento y con la publicación. Yo quiero volver a lo biográfico. No sé si te hará mucha gracia hablar de eso, pero bueno, yo te lo voy a preguntar. Sí. ¿En qué medida, porque además este programa lo escuchan estudiantes y mucha gente también que está haciendo carrera académica, y es interesante ver lo que dices, que las carreras no son nunca o casi nunca, hay gente que sí, pero que la mayoría de la gente no son lineales, que hay que resistir muchas veces. Para un contador de historias, que es en realidad como tú te defines, esas otras cosas que tuviste que hacer, que no eran cosas académicas, que nos las puedes contar, ¿en qué medida te sirvieron? A mí me formaron como biógrafo, como profesor, como persona. Vamos, es que forma todo parte de un conjunto, ¿no? Es muy de la biografía sentarnos a debatir cómo conseguimos ese equilibrio tan frágil y tan difícil entre el todo y sus partes, ¿no? Y ahí es donde a veces se nos va un poco la mano a quienes hacemos biografía intentando forzar una explicación plausible, bueno, razonable, demasiado razonable, ¿no? Estamos llenos de contradicciones y de historias que empiezan y no terminan o varían. Bueno, supongo que te refieres a otras ocupaciones, ¿no? Que he tenido y que me han gustado mucho y que me siguen gustando, ¿no? Como bombero forestal, por ejemplo, ¿no? Que es lo que he sido durante 13 años. Yo creo que todo te forma, ¿no? Al final el proceso de aprendizaje es uno solo, no lo podemos fragmentar. Completado el programa de doctorado en la UNED, pues obviamente por el camino fue pasando la vida, ¿no? Fueron pasando muchas otras cosas. No tiene sentido compartimentar para mí etapas o sectores de la formación de uno demasiado. Somos parte o respondemos a un conjunto, ¿no? De cosas que van ocurriendo. Luego sí queda mejor o peor contarlo todo como súper lógico y muy organizado, pero creo que a todos o a todas nos afecta en mayor o menor medida ese azar y las decisiones que uno va tomando y cómo te va llevando la vida. Pero efectivamente, desde luego la tentación es eso que llama Bourdieu de la ilusión biográfica, claro, ¿no? De intentar encontrar un equilibrio perfecto en el que todo encaje, está ahí y es algo contra lo que todos los historiadores tenemos que luchar. Bueno, haces tu doctorado en ciencia política y te lanzas a tu tesis doctoral, que por cierto es premio extraordinario también de la UNED, sobre el Marqués de Comillas. ¿Cómo te planteas hacer esta investigación? O sea, primero, ¿por qué el Marqués de Comillas? Y segundo, una vez que dices, vale, venga, quiero el Marqués de Comillas, ¿qué preguntas te formulas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo llegas a esto y qué es lo que quieres hacer con el Marqués? Bueno, yo creo que por 3 razones. La primera es dar con una historia que estaba explorada, pero quizá con muchos flancos abiertos. Todavía parecía que circulaba una imagen pues un poco estereotipada o como mínimo revisable, ¿no? Propia de la historiografía de los años 70, donde precisamente se habían estudiado el mundo de las relaciones laborales desde una perspectiva en particular, que era desde el movimiento obrero, ¿no? Desde luego estaba descuidado como patrono el Marqués de Comillas, segundo Marqués de Comillas, Claudio López Bru. Fue un gran patrono católico, pero fue un gran empresario también. Entonces me seducía explorar
Mi gran pregunta es hasta dónde se creyó este personaje histórico lo que practicaba y cómo concilió esas dos dimensiones esenciales de su persona, ¿no? Patrono católico y empresario. A partir de ahí tuve la enorme suerte de colarme, pues casi por azar también, en el archivo de la Universidad Pontificia de Comillas, de dar con un archivero estupendo que hacía y hace muy bien su trabajo, que se llama Pedro Olasolo, y pude acceder a un fondo antes no revisado, que es el archivo de la causa de beatificación del Marqués de Comillas, todavía no cerrado, ¿no? Hablo de cajas donde había los papeles a los que no solemos encontrar, pero bueno, alguna reliquia, alguna pieza ósea, era un archivo desde luego singular. Con esa posibilidad abierta y el apoyo esencial, bueno, de mi directora de tesis, que fue Mercedes Cabrera en su momento, eché a andar un camino que no sabía dónde iba a terminar. Tuve la suerte de tener una beca de la Fundación Caja Madrid y finalmente, bueno, pues cuajó en lo que cuajó, en una tesis que me gustó mucho hacer y que después publiqué reelaborada como un libro. En esta historia abres la puerta a una de las grandes batallas o uno de los grandes escenarios del oficio del historiador, que es el archivo. ¿Cómo aconsejarías a alguien que empieza en esto por azar o por decisión, en el oficio de la historia, que se prepare para entrar en un archivo? ¿Qué se hace en un archivo? Con los tiempos que corren, creo que debemos defender posturas extremadamente analogistas. Me explico. Empezar por intentar acudir a los documentos físicos, acudir a la sede presencial. Lo pongo en la introducción de la biografía de Carceller, ¿no? Pero no deja de parecerme una fantasía tecnocrática, una ilusión, el hecho de pensar que está todo en Internet ni que vaya a estarlo nunca. Me parece, pues eso, una ilusión. Y aparte, ese hecho de aproximarse a un fondo documental solo con una conexión a Internet incluye un sesgo, y es que te estás olvidando muchas cosas que existen y que no están digitalizadas ni llegarán a estarlo. Y bueno, lo que pongo un poco en la introducción también, ¿no? Es esa anotación a lápiz que hay detrás de un papel y que de repente te permite atar cabos. Bueno, para mí el trabajo de archivo es fundamental. Cerrando un poco el círculo con lo que decía antes, pues es empezar el trabajo poniendo amor en lo que haces y siendo muy autoexigente. En el sentido de intentar interpretar los documentos de una manera como mínimo honesta, como mínimo. No para reforzar tesis con las que ya entra uno, ¿no? Sino con una posición abierta, y trabajar con archivos, ¿no? Me parece que es la base del oficio de historiador, ¿no? Me ha gustado mucho una frase que acabas de decir que me ha gustado tanto que la voy a repetir. O sea, que llegas a un archivo y empiezas por andar por un camino que nunca sabes dónde va a terminar. Ese principio de indeterminación, de alguna manera, me parece que es esencial en nuestra profesión, en la que muchas veces partimos de a prioris, ¿no? Y hay gente, bueno, pues que casi ya entra en el archivo sabiendo qué es lo que quiere ver, lo que va a ver, qué es lo que va a encontrar y llega con las conclusiones puestas en la cabeza, ¿no? Y lo encuentra al final, claro. Esa idea de viaje, ¿no? De al final, de aventura, de que entrar en un archivo es una aventura. Y desde luego hay otra cosa que me parece muy valiosa con los tiempos que corren, que es esa reivindicación del archivo como espacio. O sea, tú lo has contado hace un momento, tú te encuentras en el archivo de Comillas, te encuentras cosas que es imposible encontrarse en una visita analógica, huesos, pero creo recordar que te habías encontrado incluso el cilicio, ¿no? Sí. Del marqués, que se aplicaba el marqués. Bueno, en fin, ese tipo de cosas ya, más allá de lo anecdótico, te permiten situar a un personaje mucho mejor. Los objetos que te evocan y te remiten a imágenes y eso, bueno, es mucho más completo que muchas veces consultar un documento en una pantalla, lo cual no quiere decir que, por otra parte, Internet nos haya traído unas posibilidades increíbles sobre las que también podemos hablar después. Bueno, terminas el libro, o sea, haces tu investigación sobre el Marqués de Comillas. Y otra cosa que bueno, a todos los historiadores nos interesa siempre saber, bueno, el libro, cómo lo publicas, cuándo lo publicas, qué tienes que hacer para convertir tu tesis en un libro. Cuéntanos algo sobre ese proceso. Bueno, en mi caso tenía una ventaja y un inconveniente, yo creo, básicos, ¿no? La ventaja, y creo verla con perspectiva, es que ya había escrito la tesis con un tono pues que se aproxima más a lo literario, cosa que en su día escandalizó al presidente del tribunal en cierta medida, ¿no? El tan añorado Santos Juliá. Pero bueno, pasando el tiempo, creo que tenía su razón en el sentido de que tanta hagiografía había leído que la contaminación del lenguaje con la que me había quedado se me había ido un poquito en ocasiones a lo barroco, ¿no?
Hecha esa prevención y esa revisión o reforma inicial del texto, en ese sentido, sí que partía de esa ventaja de no haberlo escrito como un estudio sesudo, ¿no? O excesivamente teórico. Al contrario, estaba concebido como un libro, en la línea de ese gusto por contar historias, ¿no? La desventaja era que, y es algo que arrastré a lo largo de los años, que en aquel momento pues me encontrara fuera de la universidad o fuera del mundo académico, fuera del circuito, digamos, académico, ¿no? Después de probar con algunas editoriales, pues bueno, estando, fíjate, en un viaje en Argentina, en el sur de Argentina, además recibí un correo electrónico de Marcial Pons, del Consejo Editorial, confirmándome que sí que se publicaría. Sí, yo quería hacer que tú marcas mucho el tema de lo indeterminado, del azar, y yo te quería preguntar por las estrategias narrativas. ¿Cómo se cuenta el azar en una biografía? Qué pregunta, sí. Pues mira, no me lo había preguntado a mí mismo, sí. Pues no lo sé. Yo supongo que se va descubriendo poco a poco. Lo mínimo es dejar claro que esto es un factor de peso, ¿no? Y a partir de ahí, mantenerte en esa delgada línea que separa las cosas, ¿no? Yo suelo decir, no sé, es una idea que suelo exponer en clase cuando viene a cuento a veces, ¿no? Por poner un ejemplo para la idea que planteas. Que la línea que separa, por ejemplo, lo solemne de lo ridículo es tan sumamente delgada que nos caemos a uno y a otro lado con una facilidad pasmosa. Es azar, ¿no? Es azar. Cuando quieres forzar el relato mucho, es que te puedes ir a lo ridículo, ¿no? De lo solemne a lo ridículo. Ahí, en situaciones como esa, encaja el azar. ¿Cómo contarlo? Bueno, midiendo mucho el tono e intentando elucubrar de una manera plausible y sobre todo que no tenga que ver con esos apriorismos, ¿no? De mantener la investigación abierta y ponderando en la medida de lo posible las situaciones, ¿no? No concediendo un papel exagerado al azar. Al fin y al cabo también hay otros determinantes. Esa es solo una de las dificultades, ¿no?, de la biografía, que no en vano la definen como el género endiablado, que a veces se nos escapa de las manos. A veces es difícil no autoidentificarse con la persona con la que escribes. Es difícil que no te caiga bien, que no te caiga mal. Depende de esa relación. Se establece una relación mucho más personal posiblemente que con cualquier otro tipo de objeto de estudio. ¿Cómo lidias tú con eso? ¿O cómo aconsejarías, si estuvieses en un curso de doctorado para personas que se introducen en el género biográfico, cómo aconsejarías equilibrar esa relación? Hay una pregunta esencial que es, y que tiene que ver con la empatía, para mí, que es ¿qué motivaciones pudieron llevar a esta persona a hacer lo que hizo y no cualquier otra cosa? Me parece que es la pregunta básica. A partir de ahí, hombre, pues tiene mucho de exploración de mentalidades, ¿no? Me pasa mucho, bueno, al final he ido haciendo historia empresarial, ¿no? Y pasa mucho, me encuentro con muchos apriorismos en otros estudios, ¿no?, que llegan a una conclusión, pero sobre todo, y lo digo con humildad, ¿verdad?, me parece que quizá no siempre se hace el esfuerzo necesario por explorar esa mentalidad a partir de la cual un empresario toma las decisiones que toma, porque lo que quiere es ganar dinero, ¿no? O sea, ¿es aliadófilo o germanófilo un empresario? Probablemente sea dinerófilo, ¿no? Por así decirlo. Estrategias, tácticas, mentalidades, por supuesto, no es una sola cosa, ¿no? El mundo empresarial, al contrario, todo el rato están disputando o se están compitiendo por ocupar espacios en disputa. Cuando hay que pactar, se pacta, pero lo normal es lo contrario. La pregunta básica para mí es eso, intentar empatizar sin pasarte de empático, claro. Todo el rato es un equilibrio frágil, porque ahí acabas cayendo en la justificación de conductas de una manera artificiosa, ¿no? Y siendo, bueno, enfrentándote al personaje como uno creo que debe enfrentarse a sí mismo, ¿no? Valorándote cabalmente lo que haces y lo que no haces, y pidiéndote explicaciones o explorando motivaciones donde debe haberlas. A veces no las hay, ¿no? No son absolutas, pero generalmente sí. Vamos a dar un salto en el tiempo, porque has hablado de empresarios aliadófilos y germanófilos, y eso nos lleva a Demetrio Carceller, a tu último libro, aunque luego volvamos otra vez sobre comillas, sobre alguno de tus otros trabajos, pero yo creo que tiene sentido sacar ahora, casi ha salido solo, ¿no?, el libro de Carceller, la biografía de Demetrio Carceller, que, como decía al principio, acabas de publicar, está en Galaxia Gutenberg, y que a mí me parece absolutamente recomendable. Pero hay una cosa que planteaba ahora, y creo que al hilo de Carceller tiene todo el sentido, ¿no?,
que es el tema de la posición ideológica que uno puede tomar frente a un personaje, ¿no? Y la actitud del historiador frente a eso, que son muchas y muy variadas y todas pueden ser razonables. A veces, pues bueno, uno está tratando un periodo cronológico polémico, complicado, jodido, el franquismo, la dictadura franquista, y la tendencia que uno tendría a la hora de abordar un personaje es soltar todo tipo de epítetos descalificándole y etcétera, ¿no? Pero yo creo que tú con tu biografía de Carceller has hecho una cosa que me parece absolutamente asombrosa y ejemplar, y creo que para los alumnos que están estudiando la historia o los que pueden empezar a dedicarse a este oficio, me parece que es verdaderamente importante tener en cuenta. Has conseguido, tú que estás en las antípodas ideológicas de Carceller, mantener una distancia con el personaje en un libro en el que no hay un adjetivo ni un epíteto de más. Tú no juzgas a Carceller en tu libro, tú expones lo que hace. Lo expones a veces con una elegancia, bueno, considerable. Tú en ningún momento dices, por ejemplo, Carceller era corrupto. Había gente que decía que Carceller era corrupto. ¿Por qué decía esa gente de Carceller era corrupto? Yo no he podido identificar que en este momento Carceller sea corrupto. Sin embargo, por ejemplo, sí hay constancia de que especulaba con acciones, por ejemplo, de compañías con otros compañeros del Consejo de Ministros. Pero tú no entras en esa descalificación a priori, dejas que sea el lector, exponer los hechos y que el lector decida y juzgue él. A ti no te corresponde juzgar como historiador. Bueno, ¿cómo aborda uno eso? Precisamente además con temas, porque bueno, al final escribir una biografía de alguien del siglo XVIII, pues la distancia es mayor, no tiene por qué necesariamente tomar partido. Pero bueno, escribir una biografía de alguien, bueno, pues que fue parte de una dictadura, debe ser complicado en ese sentido, ¿no? Sí, primero se me está ocurriendo al hilo de tus palabras que el mundo de los epítetos o el relato o la narración poniendo el acento en los epítetos era el punto de partida, o sea, eso ya estaba escrito. Lo que realmente me anima a emprender este libro, ¿no? Exactamente, es pues lo que suele ocurrir, ¿no? Parece que un personaje está ya trillado, que todo el mundo sabe de qué pie cojea, en qué cree, qué practicó, y no es así, es una imagen estereotipada que explorando, y ahí es donde verdaderamente creo que sirve el trabajo de archivo, uno descubre que, bueno, pues que en este caso se ha repetido un relato en bucle, a partir además de algo súper casual, que es una revelación o una supuesta declaración de José Antonio Primo de Rivera a Josep Pla, que Pla consigna en uno de sus libros diciendo: señor Pla, yo en realidad creo que Carceller debería haber sido el dirigente de Falange porque es un hombre del pueblo, de origen humilde, yo no lo soy. ¿Qué le dijo él? Bueno, pues él se negó en ese momento. A partir de ahí hay una repetición en bucle. Eso sobre las acusaciones, ¿no? Obviamente he rebuscado en casi 30 archivos, son 29 fondos documentales, son bastantes. Y bueno, lo que intento es anclar cada cosa que digo o que sugiero, aunque prefiero decirlo que sugerirlo, en un documento. Creo importante matizar, a pesar de que, bueno, vengo del mundo del periodismo, no creo que exista la objetividad, ¿no? Es imposible, es inviable. Pero es que tampoco creo en el término medio, no creo en contar en una historia desde unas coordenadas asépticas, ¿no? No deja de ser un constructo el término medio, porque depende de dónde fije uno los polos. ¿Qué ocurre cuando uno habla desde estas coordenadas del primer franquismo, de la guerra civil? Bueno, que es imposible, no sé, que te arriesgas a que te lluevan los palos de uno y de otro lado, ¿no? Todavía no he recibido ninguno, cruzo los dedos. Y bueno, si son razonados, pues ya veremos lo que se hace con ellos, ¿no? Pero bueno, sí, es una postura, no es impostada, vamos, el lugar desde el que afronto la narración. Es que es realmente como creo que debe escribirse una biografía, anclando cada cosa que dices en un documento en la medida de lo posible, dejando la historia abierta y sobre todo explorando la mentalidad del personaje. Te puedes equivocar, pero también puedes aproximarte bastante, ¿no? Una de las claves de esta biografía es analizar a Demetrio Carceller Segura como un empresario esencial del mundo del petróleo que en un momento dado se metió en política y no al revés, que es exactamente el retrato que circulaba, ¿no? El político, incluso se dijo falangista, fascista, que no lo fue, que se enriqueció durante esos 5 años en el ministerio y posteriormente no se sabe lo que hizo, ¿no? Porque estaba inexplorado a esos 20 años que se repliega sus negocios hasta que fallece. Yo vuelvo al relato, que es en realidad lo que más me interesa. Estamos hablando de 2 biografías. ¿Cada biografiado y cada biografía exige y demanda un tipo de relato? Yo creo que sí. En este caso ha pesado mucho el marco general, en mi caso, que es un asunto que no está cerrado, ¿no? Que determina cuál es o cuál no es nuestra cultura política ahora mismo en España.
No sé si, bueno, como historiadores, cuál será la opinión general en esta mesa, pero a mí me parece que sigue sin resultar del todo natural escribir sobre el primer franquismo, sobre la guerra civil en España. Cuando me he ocupado de, qué sé yo, pues de banqueros del 19 en Cataluña, también desde una perspectiva biográfica de Gaspar Remisa, de Safont, de Evaristo Arnús, pues sí, el tono era otro, porque era otra época y se movían en otras coordenadas. Confieso que más cómodo. Y pensando en el Marqués de Comillas, pues el entorno era otro diferente. Sí, me estás haciendo reflexionar sobre la marcha, sobre esto. Pero bueno, en su momento, claro, entrar a analizar la figura del Marqués de Comillas, objeto de un proceso de beatificación en marcha, defendido a capa y espada desde la Compañía de Jesús, que se lo debió todo, casi todo a su propulsor, pues exigía desprenderse, para empezar, de esos apriorismos desde la izquierda ideológica, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, encontrar el tono. Pero sí es cierto, cada relato, no existe una sola forma de contar, sino que cada relato biográfico, cada narración, y probablemente parte del éxito de hacerlo bien o mal resida ahí, ¿no? Está en encontrar el tono para esa narración en concreto, para ese personaje. El tono y el lenguaje, ¿no? Supongo que no es lo mismo cuando uno se imbuye en un tema. Decías antes, ¿no?, que en la tesis te habías contagiado del tono a base de leer geografías. A veces cuando alguien hace un estudio sobre golpistas acaba utilizando palabras como alzamiento. Cuando estudias al ejército se te pega muletillas de corte militar. Supongo que también el lenguaje tiene que ser muy diferente cuando estudias a personajes, ¿no? Banqueros románticos catalanes, cuando haces la biografía del Marqués de Comillas o cuando te sumerges en el mundo de Carceller. Es diferente, sí, y cuesta dar con el uso apropiado, ¿no?, de la semántica. El lenguaje tiene que ser preciso, tiene que ser correcto. Bueno, esto es una batalla casi personal. En casa mi hija mayor me corrige a veces pero papá, ¿quieres decir esto? La llamamos la RAE, así, en confianza. ¿Quién se parecerá? Así, seguramente, sí. Una sociedad que pierde o que se desconecta de sus diccionarios es una sociedad que camina a la deriva. Es una sociedad... Que está dando titulares uno detrás de otro, macho. Bueno, sí, es que lo creo en realidad. Si perdemos el significado de lo que las cosas quieren decir y las palabras quieren, o al menos querían decir en un origen, estamos abriendo el campo para que nos cuelen lo que sea, eso para empezar. Y estamos inhibiendo la reflexión y el pensamiento. Si en lugar de consultar un diccionario colgamos una bandera en un balcón, inhibimos el pensamiento, ¿no? O cortamos las alas a una reflexión propia que debería o podría cuajar en maneras de actuar, ¿no?, de afrontar la vida en general, fuera de las aulas y dentro también. Bueno, de verdad que esto último que has dicho, vamos, no solo lo comparto, sino que además me parece que los alumnos que estén escuchando esto, los doctorandos que puedan estar escuchando esto, deberían grabárselo a fuego. O sea, porque al final, uno de los modos en los que al final uno acaba encontrando esa relación con el arte de escribir y con el lenguaje es el ejercicio de la escritura, ¿no?, que es algo, yo siempre le digo a cualquier doctorando: escribid y seguir escribiendo. Y cuando os canséis, seguir escribiendo otra vez más, ¿no? Volviendo otra vez a Carceller y al tema de los archivos. Has hecho una defensa para comillas, lo cual también demuestra que cada investigación requiere un tipo de trato y de trabajo, ¿no? Has hecho para comillas una defensa para tu investigación de comillas y para la investigación en general, pero bueno, del hecho analógico de ir al archivo y patear y pisar, que en ese momento para ti fue fundamental. Y sin embargo, ahora de repente te encuentras una investigación sobre Demetrio Carceller, que es un personaje que fue ministro de Comercio durante la dictadura franquista, en los años de la Guerra Mundial, y que por lo tanto hay que buscar y rastrearle a lo largo de todo el mundo, ¿no? No es un personaje de historia interna española, que bueno, en fin. Y aquí, claro, la cosa se complica porque entonces tienes que empezar a recurrir a archivos, pues eso, que están dispersos por todo el planeta. Aquí, al margen de que hayas viajado, archivos, etcétera y tal, aquí, sin embargo, la digitalización es una ventaja, ¿no? Sí, es una ventaja, por supuesto. Y el hecho de poder disponer de informaciones online, aunque no la he exprimido demasiado, ¿eh? Hasta donde he podido, sí, estoy recordando sobre la marcha que facilita bastante las cosas, por ejemplo, para consultar, qué sé yo, uno de los archivos que he consultado en Cantabria, el archivo histórico del Banco Santander, haber podido consultar previamente pues las memorias de los consejos de dirección o de administración de los bancos que me interesaban previamente. Sí, facilita mucho las cosas. No lo decía, espero haberlo dejado claro desde el lado del fanatismo analogista, ¿no? Desde luego que tiene sus ventajas. Pero si no hubiera tenido la suerte de poder ir 3 días a Washington,
jamás habría encontrado, por azar, esto sí que fue por azar, yo creo que el documento que probablemente sea el central de esta biografía, ¿no? Que es un informe conjunto, confidencial, de los servicios secretos británicos y norteamericanos a propósito de las conexiones empresariales del protagonista, Demetrio Carceller, en un momento en el que tiene una posición muy débil en el gobierno y quieren encontrar alguna razón para derrocarlo, ¿no? Bueno, Enrique, y para terminar te vamos a formular una pregunta que le hacemos a todos los que pasan por aquí, por este oficio del historiador. ¿Qué significa para ti ser historiador? Pues, bueno, así un poco sobre la marcha. Un historiador creo que debería reunir varias condiciones, ¿no? Al menos la imagen que tengo yo en la cabeza. Una de ellas es saber hacer alguna otra cosa, ¿no? Aportar a la sociedad desde otros lugares. Lo creo para todos los oficios, no solo para el de historiador. La segunda condición que debería reunir es tener una curiosidad absoluta por comprender el mundo que lo rodea. Y bueno, la tercera sería, entiendo, saber o plantearse un método de trabajo pues lo más honesto, lo más cabal posible, que permita reconstruir el pasado, dejando siempre claro que lo que estamos haciendo es una reconstrucción, no estamos contando las cosas tal como ocurrieron, ¿no? Es simple y llanamente pues eso que hemos leído por ahí alguna vez, ¿no? De formular explicaciones que resulten razonables, que resulten plausibles y que fundamentalmente, como decía antes, estén ancladas a documentación primaria, ¿no? Más allá de lucubraciones y de formulaciones que cada uno puede hacer. Creo que eso sería la idea de historiador que tengo en la cabeza. Bueno, no sé si queréis alguna última pregunta. Podríamos estar aquí. Es que yo creo que podríamos... Sí, Esto es de estos días en los que realmente podríamos estar aquí hasta las tantas. Pero bueno, en fin, todo tiene su tiempo y todo tiene su límite. Y nada, nos queda ya, bueno, despedirnos. Enrique, de verdad ha sido un placer. Un placer. Yo creo que ha sido un programa que se va a disfrutar y que lo van a disfrutar los alumnos y los estudiantes de la UNED, pero lo va a disfrutar cualquiera que lo escuche. Y los colegas. Y nada, lo único que nos queda es darte muchísimas gracias por venir y por hacer el esfuerzo de estar aquí charlando un rato con nosotros, ¿no? Bueno, a vosotras por la invitación y un placer para mí también. Es la charla que han mantenido 3 docentes del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, Miguel Martorell, Marisa González de Oleaga y Pilar Mera, con Enrique Faes, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Un testimonio que nos ha dado muchas claves para entender el oficio del historiador. En el caso de Faes, como apuntaba, una trayectoria no lógica fruto de una suma de azares le llevó a desentrañar la vida de personas para ser biógrafo y contar la historia de otros. Ese era su sueño de pequeño junto a un estudio de radio de plastilina en su casa cerca de Gijón. Otro cruce del destino le trajo a Madrid y lo demás es su historia, una historia brillante que nos ha contado en primera persona. Finalizamos este segundo espacio dedicado al oficio del historiador con 2 recomendaciones. Una la apuntaba el profesor Martorell, leer la biografía de Demetrio Carceller, que Enrique Faes ha publicado recientemente en la editorial Galaxia Gutenberg. La otra nos invita a la reflexión sobre algunas de las condiciones que debe reunir, en opinión de Faes, aquel que haya elegido ser historiador como oficio. Saber hacer alguna otra cosa, tener curiosidad absoluta por comprender el mundo que le rodea y plantearse un método de trabajo cabal y honesto para reconstruir el pasado. Gracias por acompañarnos.